buenas noches. Para mí es un honor y un gusto estar en esta metrópoli altense, la cuna de mi padre, Mario Fuentes Peruchini, y por supuesto de todos mis ancestros. Felicito a la Fundación Libertad y Desarrollo por la organización de este tipo de eventos, en donde se puede intercambiar, se puede reflexionar sobre temas de interés nacional. Hoy quiero referirme, después de tan prolífica disertación en el tema de desigualdad, pobreza, crecimiento económico, sobre el tema de la política. Y en el tema de la política, pues tiene que ver con la acción política y el fortalecimiento del sistema político. Quiero enfocarlo desde distintos temas concretos. El primero es el autogobierno. La efectiva participación de los ciudadanos en el gobierno de sí mismos es uno de los elementos esenciales de una verdadera democracia republicana, cuya finalidad, como afirma Abraham Lincoln, es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. En ese contexto, ante la imposibilidad material de que los ciudadanos participen directamente en la toma de políticas, reviste singular importancia la designación de representantes ante las principales instancias políticas del Estado. Dichos representantes deben surgir del debate y la competencia, candidatos postulados por partidos en procesos electorales legítimos. Un segundo tema, y de la mano con el autogobierno, pues está la construcción de genuinos partidos políticos, que ese es un gran desafío que tiene nuestra sociedad. En gran medida, la estabilidad y fortaleza de un Estado democrático depende del sistema de partidos que impere en el mismo. Si los partidos no cumplen con el cometido de ser intermediarios entre la sociedad y el gobierno, ni garantizan una representación legítima en la integración de los órganos estatales, no puede hablarse que existe una democracia plena. Un Estado democrático moderno demanda la fundación y desarrollo de partidos cuya organización interna sea descentralizada, participativa e incluyente, con una fuerte sustentación ético-política. Y aquí estamos hablando de principios y valores, que es posiblemente de lo que carecen nuestros partidos políticos. Y, por supuesto, capacidad de autocrítica, capacidad de oxigenarse, de regenerarse, y en los que los líderes de esos partidos pues sean precisamente líderes auténticos, genuinos, y que provengan o que se generen también organizaciones locales que tengan una considerable autonomía. Para nadie es un secreto
que este tipo de partidos existen. No existen, ni han existido en Guatemala. Los partidos siguen marcados por el caudillismo, el verticalismo, la centralización autoritaria, el clientelismo, el ejercicio de la política práctica, la extrema intolerancia, así como por la consecución de intereses egoístas o incluso perjudiciales a la población. Por consiguiente, los partidos en nuestro país tienen el síndrome de la eliminación o la destrucción prematura y su vida, por consiguiente, es generalmente corta e intrascendente porque no tienen la capacidad de renovarse. En su seno se impone la lógica de las purgas y las deserciones y el exceso de pragmatismo. Todo fundamento ético se basa o no tiene fundamento ético y consecuentemente pues todo se vale menos perder en el ejercicio de la acción política. De ahí que los partidos no se logren arraigar en la población y que las crisis políticas sean, además de recurrentes, pues sean penosas, complejas y erosionantes del régimen democrático. Sostengo, pues, que la inestabilidad de nuestra democracia institucional persistirá en tanto sigamos contando con cuasi partidos y no con organizaciones políticas que requiere un Estado democrático moderno. De suerte que la medicina para la patología del sistema político en Guatemala no solo estriba en la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto, ni en la vigencia de la igualdad de condiciones, el pluralismo político y la fuerza pública, la fuerza crítica de la opinión pública, sino que también en el surgimiento de partidos legítimos que respondan a los intereses nacionales. Un tercer tema que es fundamental que se destaque es el tema del clientelismo político. El clientelismo político, que es el intercambio de favores, es decir, privilegios, beneficios, protección, exenciones, dinero, subsidios, influencia y ventajas en general por apoyo político y votos, sigue siendo la única respuesta de los políticos a la profunda crisis económica que mantiene a la población condenada a la pobreza. Los políticos saben que el desempleo, el hambre y la precariedad hacen que los necesitados les importe más agenciarse de un ingreso o que les regalen materiales de construcción, fertilizantes, comida, ropa o algo de dinero, que exigir servicios públicos como salud, educación, seguridad pública y social, justicia, infraestructura física. Mejores y eficaces, aunque a la larga estos sean los que garantizarán a la población una mejor calidad de vida. Por tanto, con cinismo, aberración y crudeza explotan esta realidad y se aprovechan de ella. La actual partidocracia tampoco está comprometida con una inversión social rentable y eficaz, cuya finalidad sea el surgimiento de genuinas comunidades de ciudadanos en las cuales las personas tengan autonomía personal, crean en sí mismas y en su capacidad de actuar, asuman responsabilidades, así como en cuyo seno se fortalezca la cooperación inteligente, la voluntad de superación, la autoayuda,
el emprendimiento, la movilidad social y el desarrollo integral de la persona. Por el contrario, el clientelismo político alimenta la dependencia de los necesitados, a quienes se tutela, se ampara, se patrocina o se ayuda, así como también se genera esa desconfianza y esa impotencia. Y además recrea el círculo vicioso de la pobreza, la marginación y la exclusión. El régimen clientelar se articula en torno a un sofisticado sistema rentista, asistencialista y prebendario, que reparte los recursos y privilegios con absoluta discrecionalidad, derroche y opacidad. Esto supone en la práctica que la política redistributiva del ingreso se reduzca a una transferencia de recursos expropiados forzosamente a unas personas particulares a través de la tributación para entregarlos por vía de intermediarios o no a otras personas particulares designadas discrecionalmente por la autoridad pública con la perversa pretensión de dominar a estos últimos. A esto se debe que en gran medida la democracia republicana no haya tenido éxito en generar condiciones propicias para la inversión productiva, el desarrollo económico y el progreso social en Guatemala. De ahí el rezago del futuro de justicia y bienestar general al que todos los ciudadanos aspiran. En dos platos, la acción política y el ejercicio del poder público se limitan a partir y repartir la cosa pública de manera subjetiva y convenenciera. Y como siempre ocurre, el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Un cuarto tema fundamental en este contexto de la acción política es la máxima representación ciudadana. El Congreso de la República es por excelencia la máxima representación de los ciudadanos. Es el órgano creador del derecho, que es expresión de la voluntad general y tiene primacía sobre los otros órganos del Estado, los otros órganos de representación. Debe ser libremente elegido, ya que ahí radica su legitimidad, su autenticidad, su genuinidad. En Guatemala nuevamente está sobre la mesa el problema de la legitimidad de la representación ciudadana en el Congreso. Personalmente sostengo que la manera como se integra el Congreso en nuestro país no responde a la exigencia democrática de una legítima representación ciudadana. Los diputados en realidad son representantes de los partidos políticos y no representantes de la población. Y por tanto, no extraña que casi siempre actúen a espaldas de esta. De hecho, no se ganan el derecho a ser diputados con base en la ciudadanía, mediante, por ejemplo, elecciones primarias, sino que sus candidaturas son decididas y asignadas por conveniencias o intereses políticos en el seno de los partidos. De ahí la existencia de las planillas o listas cerradas de candidatos a congresistas que presentan los partidos en las elecciones legislativas. De suerte que los diputados entran en tropel al Congreso sin que la población sepa a ciencia cierta a quién eligió ni cómo será representada. No es de extrañar entonces que los diputados sean consecuentes con los intereses de los partidos o de sus dirigentes, que son caudillos o dueños, y no con los intereses de los votantes. Tampoco nos sorprende que bloques parlamentarios sean verdaderos regimientos y que los partidos pretendan que los diputados que abandonen su bloque original
pierdan su curul en el hemiciclo parlamentario. Un quinto tema que es de alta preocupación es el transfugismo político. Las recientes reformas contra el transfugismo político, que ocurre cuando los políticos cambian de partido o de bando para no perder posiciones de poder o para reposicionarse, incorporadas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y a la Ley Orgánica del Congreso, bajo el argumento de que a través de ella se combate con mayor eficacia el transfugismo, solamente han venido a consolidar el poder de los partidos en el Congreso, específicamente de sus caciques o dueños, organizaciones políticas que además de no ser democráticas, no generan legítimos y genuinos representantes de la ciudadanía que intermedien efectivamente entre esta y quienes ejercen el poder público. En las reformas de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Congreso, como medida para combatir al transfugismo, se establece que los diputados tránsfugas que hubieran renunciado a los partidos que los postularon o a los bloques legislativos a los que pertenecían, no puedan incorporarse a otros bloques legislativos, así como tampoco pueden ser miembros de la Junta Directiva del Congreso, presidir comisiones legislativas ni ejercer cargos en representación del legislativo. Estas disposiciones contravienen la Constitución, que garantiza que todos los diputados son iguales en dignidad, condición y representación, porque prohíben a diputados que puedan acceder a cargos directivos y de representación, extremo que se traduce en una clara discriminación y limitación de las calidades inherentes al cargo de congresista. De suerte que dichas normas dan pie a que existan diputados de primera y de segunda clase, representantes del pueblo con o sin privilegios, lo que contraviene el espíritu constitucional. Lo anterior sin perjuicio que la Constitución establece que funcionarios y empleados están al servicio del Estado y no de partido político alguno, por lo que los partidos no son propietarios de los diputados que los postularon, ni tampoco pueden demandar que estos sean desaforados o sustituidos por el mero hecho de que abandonen sus filas partidarias, sobre todo considerando que la realidad política es antidemocrática, en que se alienta la constitución y vigencia de pseudopartidos, sea de organizaciones controladas por caciques, de corte clientelar o electorero. Más adelante veremos cómo creo yo que debe combatirse ese transfugismo político. Un sexto tema: los representantes legítimos de la población. Para lograr representantes legítimos de la población, la competencia electoral entre los candidatos a diputados debe ser personal y no entre planillas cerradas en las que se invisibilizan los candidatos a congresistas. Inequívocamente, la postulación de candidatos a diputado mediante planillas o listas cerradas permite a los partidos premiar y colar a muchos de sus activistas, aunque estos no sean idóneos para ocupar una curul, e impide a los ciudadanos elegir selectivamente a los congresistas, ya que están obligados a votar por los bloques de candidatos propuestos por los partidos. Por ello, no sorprende que muchos diputados que resultan electos, además de no ser capaces, idóneos y con cualidades morales irrefutables, son prácticamente desconocidos para el electorado que los elige. Por el contrario, el sistema electoral de representación mayoritaria, también llamado de voto uninominal o de lista abierta, permite al elector
votar directamente por el candidato de su preferencia en el distrito donde reside y su voto no favorece directa ni indirectamente a otros aspirantes. En fin, ganan las elecciones los candidatos más votados en una competencia abierta, personal y deliberante en los respectivos distritos, que deben ser tantos distritos como diputados se elijan, lo que implica que los diputados efectivamente representan al electorado, además de que estarían más cerca de este y son menos dependientes del partido al cual pertenecen. Asimismo, los representantes no solo gozan de mayor legitimidad, sino que también tienen un mayor grado de responsabilidad de cara al mismo electorado, ya que su reelección depende de su actuación. Adicionalmente, los representantes están más cerca del electorado que de los partidos. En suma, bajo el sistema uninominal, el votante sí tiene poder y sabe a qué candidato elige. En todo caso, el transfugismo político se puede combatir de mayor manera cuando la misma ciudadanía puede castigar a sus representantes elegidos bajo un sistema de elección de voto uninominal mediante el sufragio cuando estos pretendan reelegirse. Un séptimo tema al cual quiero referirme es el referendo revocatorio. La revocación popular o referendo revocatorio es el acto jurídico político por el cual el electorado, mediante una suerte de consulta popular, pone fin o término al periodo de funciones de los servidores públicos que fueron elegidos por sus conciudadanos para ocupar cargos estatales de elección popular para un determinado plazo. Es una manera anormal de remover anticipadamente a un funcionario o dignatario electo para un periodo de funciones determinado, ya que lo normal sería que el desempeño del cargo cesara al final del plazo para el que fue electo. De suerte que el referendo revocatorio es una salida legal a una equivocada elección popular, mediante el cual el electorado anula, rescinde o deja sin efecto el mandato popular recaído en un ciudadano para el desempeño de un cargo estatal que no está cumpliendo con las expectativas del electorado antes de que expire el periodo de sus funciones, sin que la causa sea la incapacidad mental o física del funcionario ni la comisión de un delito por parte de éste. La teoría de la revocación popular en una democracia republicana se sustenta en que el pueblo delega temporalmente el ejercicio del poder en el electo y se reserva el derecho de revocar dicha delegación. Esto supone que la delegación del ejercicio de la autoridad no significa que el pueblo enajena o transmite el dominio del poder político ni se priva de éste. Por tanto, la delegación de la autoridad no significa la enajenación de la misma. La enajenación es algo así como emitir un cheque en blanco a favor de quien resulte elegido para ocupar un cargo público, para que disponga de los fondos disponibles sin control alguno. La Constitución de Guatemala, aunque reconoce los principios de autogobierno del pueblo y de delegación revocable al disponer que la soberanía radica en el pueblo, la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, no fija un procedimiento revocatorio específico. En mi opinión, el referendo revocatorio es sano para una democracia republicana, porque la delegación del ejercicio del poder político deja de ser vista como la entrega de
un cheque en blanco y porque no obliga a soportar funcionarios no idóneos o indeseables. Por tanto, el referéndum revocatorio debería estar previsto en nuestra Constitución y en la Ley Electoral y de Partidos Políticos para los cargos de elección popular, presidente, vicepresidente de la República, diputados al Congreso y al Parlacén, concejales y alcaldes. Por tanto, debería poderse convocar a un referéndum revocatorio después de transcurrida la mitad del respectivo periodo de funciones y siempre y cuando lo pida un mínimo razonable de electores empadronados. En todo caso, el transfugismo se puede también combatir con mayor eficacia por medio del referéndum revocatorio. Al periodo de funciones para el que fueron electos los respectivos funcionarios. 3 conclusiones muy concretas. Es fundamental el surgimiento de partidos legítimos, permanentes, democráticos, tolerantes, con idearios definidos y que respondan a los intereses nacionales. 2. Debe combatirse y erradicarse el canallesco clientelismo político. Y 3. Debe promoverse la incorporación al ordenamiento jurídico político del sistema de voto y la institución del referéndum revocatorio. Muchas gracias.